buscar. Hoy necesito adorarte. Me vengo a postrar. Hoy necesito llenarme. Que el Señor les bendiga, hermanos. Le damos la bienvenida y las gracias por estar con nosotros en este día. Lamentablemente no podemos estar en nuestro templo por las circunstancias que atraviesa nuestra ciudad, pero estamos agradecidos con Dios porque nos ha dado los recursos y los medios para poder hacer llegar este servicio hasta sus hogares. Mi hermano, sé que puedo decir esto sin temor a equivocarme, que este año ha sido diferente, que nuestros servicios han sido diferentes y nuestras vidas diarias han sido diferentes. Pero déjeme recordarle algo, que Dios sigue siendo el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Por eso nuestra confianza debe de estar en Él, que ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Así, mis hermanos, le doy las gracias una vez más por estar con nosotros y así comenzamos nuestro servicio. Que el Señor les bendiga. Te exaltamos este día, Señor, porque, Señor, sabemos que tú estás con nosotros. En tiempos difíciles, Señor, podemos aclamar a ti, Señor, y podemos, Señor, alzar nuestras voces, nuestros ojos hacia el cielo y decir, Señor, gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Tú nunca nos dejas, Padre. Oh, Dios perfecto, inigualable Dios, yes. tu amor inexplicable, tu reino incomparable y asombroso coronado estás, de trono de victoria, vestido estás en gloria. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá. Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres se establecerá. Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Tu trono, y hoy perfumamos su trono, y hoy perfumamos su trono. Recibe alabanza, y hoy perfumamos su trono, y hoy
perfumamos su trono, y hoy perfumamos su trono. Recibe alabanza. Perfumamos su trono, hoy perfumamos su trono, hoy perfumamos su trono. Tú eres rey, Y hoy perfumamos su tú trono, eres rey, perfumamos su tú eres trono, rey. hoy perfumamos su Tú eres rey, Hoy perfumamos tu tú trono. eres rey, Hoy perfumamos su tú trono. eres rey. Hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza. Hoy perfumamos tu Tú trono. eres rey, Hoy perfumamos tu tú trono. eres Hoy perfumamos tu tú trono. eres Hoy perfumamos su rey, trono, tú hoy eres por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Dígale por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Y eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Rey Señor, Rey Tú Señor, eres rey, Rey de mi vida, Señor. Hoy te entregamos todo a ti, Señor, y decimos que tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Salvador, y a ti clamamos, Señor. Yeah. Por los siglos de los siglos, su reino se establecerá, reino de gloria, reino de honor, reino de toda adoración. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, reino de gloria, reino de honor. Por los siglos de los siglos, se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, 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 tú eres rey. gracias, Señor. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado y una y otra vez. No hay nada que me
apasione más. Solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, y Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno y eternamente digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo corazón quebrantado y una y otra vez. No hay nada que me enamore más, y nada que me apasione más. Solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, y Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno y eternamente digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno y eternamente digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno y eternamente digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Y eternamente digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Dios los bendiga. Amén. Dios los bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Tal vez no me conozca, soy el pastor Jesús Rodríguez. Vengo desde Clean para traer una palabra de parte de Dios en estos tiempos. Amén.
Estos tiempos son difíciles porque estamos sobrellevando muchos temores, estamos sobrellevando incertidumbre, estamos sobrellevando tantos sentimientos que no corresponden a la presencia de Dios, que no corresponden a Dios. Pero en este día vamos a pararnos bien en la roca que es Cristo Jesús y vamos juntos, amén, a pararnos bien en Él. Vamos juntos a unirnos en un mismo espíritu y sacar todo temor, toda incertidumbre que no corresponde al pueblo de Dios, y a través de la palabra tomar la fortaleza y tomar las llaves para abrir los cielos y la espada, amén, para poder romper las cadenas que el enemigo está queriendo poner en el pueblo de Dios. Pero antes de eso vamos a orar, amén, para dar inicio a la palabra del día de hoy. Amantísimo Padre Celestial, te damos la honra y te damos la gloria, Señor. Porque aún, Señor, habiendo, Señor, pandemia o no pandemia, Señor, porque habiendo hambre o no hambre, Señor, porque habiendo guerra o no guerra, tú sigues siendo el mismo Dios. Tú eres el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, Señor, al cual yo he creído, Padre, en el cual yo sé, Señor, que mi confianza está en ti, Señor, que mi fortaleza está en ti, Señor. Yo sé, Padre mío, que aunque en esta hora, Señor, muchos, Señor, atemorizados en sus hogares están, muchos con incertidumbre están, Señor. Yo sé, Señor, que tú que tú traspasas, Padre, moradas, traspasas corazones duros, Señor. Tú traspasas, Padre, y trasciendes, Señor, a través de cualquier barrera, Señor, que en esta hora el enemigo quiera poner. En el nombre de Cristo Jesús, en esta hora, Espíritu de Dios, toca a todo oyente, Señor, porque la tecnología, Señor, no te detiene, Señor, sino solamente podemos usarla para que sea medio, Señor, de bendición para los que en esta hora están ahí escuchando. Así que en esta hora, Señor, te pido que cuando cada uno de ellos escuchen esta palabra, toda cadena de temor sea rota, Señor. Toda cadena de incertidumbre sea rota, Señor. Que todo, Señor, temor que viene por parte de lo que se está oyendo, por parte, Señor, de los ruidos, Señor, que están alrededor de ellos, por parte, Señor, de las olas que se han levantado alrededor de ellos, ahora en el nombre de Jesús sea deshecho, sea roto, Padre, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, el cual ha vencido a los gigantes de la antigüedad, y los vencerás ahora y los seguirás venciendo, porque tú eres el principio y el fin. Tú eres el alfa, el omega, tú eres el Shaddai, Señor. Tú eres el omnipotente, Señor, y tú sigues siendo Dios por hoy y mañana y por los siglos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. En esta hora, Dios, te damos la honra, papá, te damos la gloria, Señor, solamente a ti. Gracias. Amén, hermanos. Si usted está ahí, está sintiendo la presencia de Dios, solamente le pido una cosa. No importa quién esté a su alrededor ahora, vamos a pedirle al Espíritu de Dios que llene su morada con su presencia. Que vamos a pedirle al Espíritu de Dios que llene su casa, que llene su familia, que lo llene usted de la presencia de Dios, para que su ser, para que su persona firme sea, porque solamente con la presencia de Dios llenos podremos sobrepasar lo que hoy está pasando. Amén. Con eso dicho, mis hermanos, el propósito del día de hoy es que entienda que usted es el David que Dios ha provisto para estos tiempos. Una vez más, que usted entienda que usted que está en esta hora escuchando, usted es el David que Dios ha provisto para estos tiempos. Sí, usted me puede decir, hermano, pero es que yo no sé. No, solamente necesita saber esto, que Dios no se equivoca, que para estos tiempos lo ha tenido, que para estos tiempos Dios lo ha sanado, lo ha fortalecido y lo ha guardado, para que usted se levante como guerrero con aquel que lo ha llamado para vencer, amén, para darle la victoria a la familia, para darle la victoria a sus amados, pero más que nada para permanecer, para que todo aquel que lo vea entienda que Dios sigue haciendo la obra el día de hoy. Y vamos a ver, este es el texto principal del día de hoy. Primera de Samuel 17:45, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Primera de Samuel 17:45. Una vez más, Primera de Samuel 17:45, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, pero escuche bien, pueblo de Dios, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has
provocado. Fíjese en este tiempo, pueblo de Dios, todo lo que está pasando, las armas se han levantado, amén, la lucha se ha levantado, amén, la enfermedad se ha levantado, pero tú no vienes con las armas que el mundo te da, tú vienes en el nombre de Jehová de los ejércitos, aquel que no ha perdido, aquel que te ha llamado y que peleará por ti la batalla en el nombre poderoso de Jesús. Es tiempo, pueblo, que recuerdes que tú no eres llamado por hombre. Es hora que recuerdes que tú no eres llamado por otra persona, sino tú eres llamado y levantado solamente por el Dios que no se equivoca y no pierde, sino más propósito sobre tu vida tiene, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. El título del día de hoy es el carácter que te llevará a tu cumplimiento. Una vez más, el día de hoy, mi hermano, la palabra es titulada el carácter que te llevará a tu cumplimiento. Quiero que entiendas algo, pueblo de Dios. Amén. Tú eres llamado por Dios, tú eres escogido por Dios, mas el Señor busca un carácter en específico en aquellos llamados, aquellos que vendrán a levantarse, amén, para poder vencer todo lo que está pasando el día de hoy. Quiero que entiendas que el temor no es carácter de un hijo llamado por Dios. Quiero que entiendas que la duda no es un carácter llamado como hijo de Dios. Amén. Quiero que entiendas que la incertidumbre no es, amén, un carácter que viene a corresponder en los hijos de Dios. Quiero que entiendas que el carácter de Dios sobrepasa todo esto y permanece a través de todas las cosas que en este tiempo está pasando. Amén. Tal vez el gigante de David amén, no es el mismo gigante de hoy. Tal vez el gigante de David no es el mismo gigante que hoy te está peleando, que te está poniendo batalla. Pero quiero que entiendas algo, que el Dios que te ha llamado ha vencido gigantes y lo seguirá venciendo, y el gigante que está delante de ti será vencido, mas tú tienes que tener el carácter que Dios quiere que tú tengas para este tiempo, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Así que quiero que entiendas que este es el tiempo en el que el pueblo de Dios salta a relucir el carácter ejemplar de los hijos de Dios. Amén. Quiero que entiendas en esta hora, pueblo de Dios, que Dios quiere algo de ti, y ese es tu carácter, que enseñe que Dios sigue haciendo la obra de Dios para este tiempo. Amén. Así que abre tu Biblia conmigo en 1 Samuel 17, 1 al 3. Vamos a dar un poco de introducción, amén. Vamos a dar un poco de trasfondo a lo que va a ser la antesala de esta pelea. Una vez más, 1 Samuel 17, del 1 al 3. Vamos a ver un poco de trasfondo de lo que hoy vamos a hablar. 1 Samuel 17, 1, 3. 1. Los filisteos reunieron su ejército para la batalla y acamparon en Efes-Damim, que queda entre Soco en Judá y Aseca. 2. Saúl respondió reuniendo a las tropas israelitas cerca del valle de Ela. 3. De modo que los filisteos y los israelitas quedaron frente a frente en montes opuestos, separados por el valle. Hasta ahí, hermanos. A modo, dice la palabra, de modo que los filisteos y los israelitas quedaron frente a frente en montes opuestos, separados por el valle. Quiero que escuchemos algo, pueblo de Dios. Unos capítulos anteriores podemos ver, amén, que el rey de Israel, amén, el rey Saúl, había desagradado a Jehová. Primero, por desobedecer a Dios. Segundo, por ponerle atención a lo que su alrededor decía. Y tercero, porque era un hombre que no le importaba lo que Dios le decía. Quiero que entiendas, pueblo de Dios, que estas características fueron lo que hicieron al rey de Israel caer de la gracia de Dios. Dice la palabra unos capítulos anteriores, amén, que Samuel fue y le dijo que había hecho mal, y le dijo que se desapartaría de él, y desde ese momento el espíritu de Dios fue quitado de Saúl, y de tiempo a tiempo venía un espíritu que lo atormentaba de parte de Dios. Amén. Para este tiempo, en el capítulo 17, los filisteos se levantan contra Israel, y dice la palabra que estaban a punto de luchar. Y Saúl aún era rey y tuvo que oponerse, amén, tuvo que oponerse a la lucha que los filisteos estaban trayendo a él, amén.
primer detallito aquí, mis hermanos. ¿Usted cómo cree que Saúl se sentía cuando el Espíritu de Dios se había desapartado de él? Yo no sé usted, pueblo de Dios, pero si el Espíritu de Dios se desapartara de mí, yo no sería el mismo. Primeramente, sería un cobarde si el Espíritu de Dios no estuviera en mí. Segundamente, mis hermanos, yo me sentiría totalmente impotente de hacer cualquier cosa, porque hoy yo entiendo que mi fortaleza no proviene de mí, sino proviene de Dios. Hoy yo entiendo que mi sabiduría no proviene de mí, sino proviene de Dios. Lo que eres tú y lo que soy yo solamente proviene de aquel que hizo los cielos y la tierra. Lo que eres tú solamente proviene de aquel que hizo lo que está en el cielo, lo que hizo lo que está en la tierra y lo que hizo lo que está abajo de la tierra. Quiero decirte algo, que el rey, aún siendo rey, sin el Espíritu de Dios, no era nada. Quiero decirte una cosa, que yo me imagino que Saúl en ese instante se sentía solo, se sentía melancólico, se sentía triste. ¿Por qué? Porque lo que lo hacía ser rey se había desapartado de él, y de alguna manera los filisteos se habían dado cuenta que el Espíritu de Dios ya no estaba en Saúl. Quiero que me entiendas algo. Los filisteos se dieron cuenta que el rey ya no era agradable para Dios, y ellos se dieron cuenta que si Saúl sin Dios no era nada. Quiero que te des cuenta que Saúl sin Dios no podía pelear, no podía vencerlos, y aquellos dijeron: esta es la hora para derrotar al pueblo de Dios. Esta es la hora que Dios le ha dado la espalda a los israelitas, así que hay que destruirlos. En cuanto ellos se dieron cuenta, se levantaron en armas y fueron a pelear contra el pueblo de Dios. Y quiero que te des cuenta de algo, pueblo de Dios, en este tiempo el enemigo sabe de quiénes son los que están asustados. El enemigo sabe de quiénes son los que han perdido la confianza en Dios, y ellos son los que el enemigo quiere tumbar ahora. Es por eso que es necesario que te des cuenta que tu sabiduría, que tu salud y que tu fuerza no proviene de ti, nunca ha sido de ti, sino solamente ha provenido de Dios. Es hora que te levantes y sepas que Dios no ha perdido, mas aquel hombre cayó de la gracia de Dios y la cobertura de Dios se alejó de él. Es por eso que ahora era hora de que perdiera su reinado. Mas quiero que te des cuenta de algo, que este hombre, aún con su entendimiento, dijo: tengo que levantarme contra los filisteos, tengo que levantarme contra estos hombres, porque si los filisteos se levantaban, ya habían tomado, amén, dice la palabra, que ya habían tomado los filisteos, que ya habían tomado a Soco en Judea y a Seca, ya habían tomado partes de Israel, Soco y a Seca, y si continuaban de aquella manera iban a entrar al reinado de Israel. Sabía este rey que si ellos continuaban destruirían a su reinado. Es por eso que se levantó y defendió, aún no estando en ánimo. Pero algo que ni los filisteos, algo que ni el rey se había dado cuenta, es de que Dios, el Dios que provee en tiempo de necesidad, se había provisto de un nuevo rey. Quiero que te des cuenta, aún en este tiempo no estás solo. Dios proveerá la forma para que tú salgas, amén, de este aprecio, de esta lucha que estás llevando en tu vida. Una vez más, el Dios de Israel se había provisto de un rey para este tiempo, pueblo de Dios. Y así, en el momento más indicado, Dios llama a alguien que vencería. Quiero que te des cuenta, pueblo, que tú eres la provisión que Dios ha levantado y ha mandado para este tiempo. Tú, el que me está escuchando en esta hora, tú eres la provisión que Dios ha levantado para este tiempo. Pero necesitas tener las características de un varón, de una varona que sea agradable al corazón de Jehová, así como David lo fue en ese tiempo. Una vez más, tú eres el David que Dios ha levantado y ha provisto, pero es necesario que tengas las características de un varón conforme al corazón de Jehová, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Fíjate lo que dice en 1 Samuel 13:14: Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Dios escogió a David como rey en este tiempo porque él tenía cierto carácter que era agradable a Dios.
este carácter es esencial en tiempos, amén, de guerra. Este carácter es esencial en el tiempo de David como en el tiempo de hoy. ¿Cuáles son las características que David mostró en este tiempo? Obediencia, templanza y firmeza. Quiero que entiendas que estas características llevaron a David a tener el cumplimiento para él, para este tiempo. La obediencia, pueblo de Dios, en tiempos de guerra será lo que te dará la victoria. Templanza en tiempos de guerra será lo que te dará la victoria. Y firmeza, pueblo de Dios, es lo que te dará la victoria en tiempos de guerra. Estas características fueron las que le agradaron a Dios, y es por eso que lo levantó para este tiempo. Mi pregunta es para ti en esta hora: ¿estás siendo obediente a Dios? Una pregunta: la obediencia es para Dios y no para el hombre, pero más sin embargo tienes que obedecer las reglas que el hombre ha puesto por medio de Dios. Sí, pero aún estando en tu casa en cuarentenado, ¿estás siendo obediente a Dios? Esa es mi pregunta. Ser obediente no solamente es encerrarte, solamente estar ahí con temor. Ser obediente es sabiendo que estando lejos de la iglesia, que estando lejos de tus pastores, estando lejos de estas cuatro paredes, tú aún sigues siendo obediente a Dios y lo sigues buscando. Templanza, mi pregunta es, pueblo, ¿tienes templanza en este tiempo? La templanza es aquel sentimiento de seguridad que aún aunque vengan guerras, rumores de guerras, enfermedades, tú sigues templado, sigues firme, parado en la roca que es Cristo Jesús. Eso es lo que tú tienes que tener para este tiempo, pueblo. Templanza, la seguridad de aquel que te ha llamado no se ha dormido, de que ahora tus padres, tus hijos caigan enfermos, saber que Él es Jehová, nuestro sanador, que Él es el que te sana, no el doctor, no la medicina, sino es Él el que te ha llamado, el que te sanará, el que te suplirá y el que te guardará. Solamente los templados podrán sobrellevar lo que hoy está pasando, pueblo de Dios. Pero la tercera característica del carácter de David era la firmeza. Esto, pueblo de Dios, me encanta, porque aunque su hermano, aunque su padre, aunque el mismo rey había dicho que David no tenía las características para vencer al gigante, él confió plenamente que el Dios que lo había librado de oso y de león lo libraría una vez más de este hombre incircunciso que se estaba bufando, se estaba riendo, se estaba burlando de los escuadrones del Dios viviente, pueblo de Dios. La firmeza en estos tiempos es vital, pueblo, porque aunque el hombre diga que todo está mal, que aunque las noticias digan todos están muriendo, todo está escaseando, la firmeza está firme en aquel que ha creído que Dios tiene la última y la única palabra sobre todas las cosas, pueblo de Dios. Así es, pueblo. Obediencia, templanza y firmeza, las características de David, que lo hizo ir a cumplir lo que Dios había puesto para él en su caminar. Una vez más, estas tres características llevaron a David a cumplir el propósito que Dios tenía para su vida. Pueblo de Dios, para este tiempo Dios te ha tenido. Permanece, sé fiel a Dios. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, dice su palabra, que Él no te dejará. Quiero decirte que aunque te sientas solo en esta hora en tu casa, Dios no te ha dejado. Permanece más que nunca, porque lo que el hombre no mira, Dios lo mira, pueblo de Dios. Vamos a entrar, pueblo, a estos tres puntos que nos enseñarán a través de la palabra cómo David tuvo el carácter que lo llevó a cumplir su propósito de Dios. Primer punto, pueblo de Dios: obediencia. David caminó un largo camino. Una vez más, el primer punto es obediencia. David caminó un largo camino. Vamos a abrir nuestra Biblia, amén, en Primera de Reyes, amén, 16, 17. Una vez más. No, discúlpame, mi hermano. Primera de Samuel, amén, 17. Primera de Samuel 17, 17. Dice así la palabra de Dios: un día
Isaí le dijo a David: toma esta canasta de grano tostado y estos 10 panes y llévalos deprisa a tus hermanos. 18. Y dale estos 10 pedazos de queso a su capitán. Averigua cómo están tus hermanos y tráeme un informe cómo les va. 19. Los hermanos de David estaban con Saúl y el ejército israelita en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. 20. Así que temprano a la mañana siguiente, fíjate esto, pueblo, temprano a la mañana siguiente, David dejó las ovejas cuidadas de otro pastor y salió con los regalos como Isaí le había indicado. Llegó al campamento justo cuando el ejército de Israel salía al campo de batalla dando gritos de guerra. Dice la palabra que su padre Isaí le manda a que lleve pan y queso para que traiga noticia de sus hermanos. Amén. Quiero imaginarme, pueblo de Dios, quiero imaginarme que David, un pequeño sin fuerza, un pequeño flaquito güerito, se levanta muy de temprano y se pone en su lomo. Fíjate esto, se pone en su lomo porque aún ni siquiera tenía alguien que le ayudara y no tenía animal que le ayudara a cargar. Solo se levanta y carga lo que su padre le manda, a que vaya a donde está la guerra y le lleve esta comida a sus hermanos y vea cómo están. Quiero que notes algo, pueblo de Dios. Se levanta de temprano y cargando todo esto va solo, obediente a lo que su padre le había mandado. Esta característica quiero que la notes muy bien, el pueblo de Dios. Yo no sé cuál es el camino que Dios te está mandando ahora. Yo no sé qué es el camino que Dios te está haciendo cruzar ahora. Pero escúchame muy bien, pueblo de Dios. Si en este caminar, tal vez duro, tal vez pesado, tal vez cargado, está siendo demasiado para ti, es porque Dios te está llevando con un propósito, para que llegada la hora entiendas que no son tus fuerzas las que te han dado la fuerza para caminar con la carga que Dios te ha dado, que no ha sido tu entendimiento que te ha hecho llevar la carga que tu padre te ha mandado. Obedece la voz de tu padre que te ha mandado y ve a donde él te lleva, porque aunque ahora no entiendas el proceso, más es necesario para que puedas llegar al cumplimiento de Dios sobre tu vida. No importa lo que pases hoy, lo que importa es a donde Dios te está mandando. Lo que hoy estás viviendo no define quién eres tú. Lo que define quién eres tú es Dios, el cual te hizo antes de nacer. El que define quién eres tú es Dios, el que tiene un propósito para tu vida, para estos tiempos, pueblo de Dios. Quiero que entiendas el segundo punto, pueblo de Dios. Dice la palabra que David llegó al tiempo preciso. Llegó al tiempo que el escuadrón se levantaba para la guerra. Llegó en el tiempo preciso, porque ¿sabes qué? Dios no llega tarde, pueblo. Tal vez tú piensas que Dios está llegando tarde, mas Dios no llega tarde, pueblo de Dios. Lo que Dios había provisto estaba llegando al tiempo necesario para que vieran quién era Dios en esa hora. Habían pasado 40 días de miedo, habían pasado 40 días de temor, mas era hora de que vieran quién era Dios. Tal vez este tiempo se te hace largo, tal vez este tiempo se te hace pesado, tal vez este tiempo se te hace eterno, mas es necesario que entiendas que tu salud, que tu bienestar no es por la medicina, no es por el presidente y no es por hombre, sino tu bienestar es por Jehová, el que te ha dado la salud y te ha dado la vida y hasta el día de hoy te ha guardado de las garras del cazador, pueblo de Dios. Si tú estás ahí escuchando, pueblo, entiende. Quiero que entiendas que en este tiempo es necesario que seas obediente a Dios. Que aunque sea doloroso, aguanta. Que aunque no entiendas, aguanta. Que aunque no comprendes, aguanta a lo que Dios te ha dicho. Porque cuando menos lo pienses, la provisión de Dios llegará, o tú llegarás al lugar que Dios ha puesto para ti, para que tú seas el alivio para aquellos que lo necesitan, pueblo de Dios. Segundo punto, pueblo: templanza. Una vez más, templanza. La templanza, pueblo de Dios, proviene
de aquello que te da la seguridad, de aquello que te da la firmeza, no importando lo que esté pasando. La templanza solamente será efectiva en aquellos que aunque vengan aires, que aunque vengan tormentas, que aunque venga mortandad, que aunque venga guerra, permanezcan firmes en aquel que han creído, en aquel que ha dado la vida por ellos. Solamente en aquellos que crean que Dios es su fortaleza. Fíjate esto, ¿por qué digo que David enseña templanza? Porque David rechaza palabras insensatas. David rechazó palabras insensatas sin enojarse. David rechazó palabras insensatas sin entristecerse. David rechazó palabras torpes sin enojarse, sin tirar la toalla, sino lo hizo conforme a lo que Dios ya había puesto en su corazón. Primera de Samuel 17:28, pueblo de Dios. Primera de Samuel 17:28, veremos el segundo punto, templanza. 28. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿Por qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Y yo como conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. 29. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Hasta ahí, pueblo de Dios. Dice la palabra que David preguntaba qué es lo que le darían a aquel que venciera a aquel filisteo incircunciso que se estaba riendo y burlando de los escuadrones del Dios viviente. Y mientras David preguntaba, llegó su hermano mayor, el hermano, amén, que podemos considerar que sería más apto para ser el siguiente rey, amén. El hermano que era el más grande, el más fuerte. Cuando ve a su hermano hacer preguntas, cuando ve a su hermano, amén, que se atreve más que cualquier hombre en Israel, hasta el mismo rey, su hermano se enciende en enojo, se enciende en celos y dice: ¿qué estás haciendo acá tú? ¿Qué estás haciendo aquí? Sé que has dejado las ovejas de mi padre allá regadas. Sé que eres un hombre huevón, que no tienes nada que hacer aquí, mas has venido para ver la guerra. ¿Qué es lo que haces tú acá? Aunque su hermano lo calumnió, aunque su hermano le dijo lo que le dijo, David no se molestó, sino David respondió con prudencia: ¿qué he hecho yo ahora? Quiero que entiendas, pueblo de Dios, que en este tiempo habrá muchos que estarán asustados. En este tiempo, pueblo, hay muchos que están atemorizados y ya solamente están esperando la muerte. Hay muchos en esta hora, pueblo de Dios, que tienen tanto miedo de salir de su casa que lo único que sale de su boca es muerte. Pero tú tienes que tener la templanza, porque el que te ha llamado a ti estará contigo ahora y mañana, y hasta que Él te llame a su destino, hasta que Él te llame a su presencia, pueblo de Dios. Es necesario que tú rechaces las palabras que te llevarán, amén, a lugares que no te indica Dios. Es necesario que tengas la templanza en tu corazón y seas firme para aún lo que vengan y te digan. Que no importa que sea tu propia familia, no importa que sean tus seres queridos, rechaza lo que el hombre te dice y permanece en tu Señor. Permanece firme y permanece fiel a lo que Dios ha llamado para ti, pueblo, en esta hora. Siento en mi corazón que en esta hora que están algunos, amén, atemorizados en su casa, que tienen incertidumbre porque no saben qué van a hacer. Tienen incertidumbre porque tienen miedo, porque no saben cómo van a poder sobrellevar esto. Pero pueblo, es necesario que haya firmeza, haya templanza en el pueblo de Dios. Amén. Si Jesús venció la muerte, que si Jesús venció la cruz del Calvario, ¿cuánto crees tú que Jesús no vencerá lo que hoy está pasando en estos tiempos en el nombre de Cristo Jesús? Es necesario que tu templanza sea basada en Jesús. Es necesario que tu templanza sea
sea basada en la victoria de Jesús en la cruz del Calvario, pueblo de Dios. No sobre tus fuerzas, no sobre tu esposo, no sobre tu esposa, no sobre tus hijos, no sobre tus padres. La templanza vendrá solamente en aquellos que permanezcan en aquel que los ha llamado, que ha sido Dios. Tercer punto, pueblo de Dios. Para mí, este tercer punto resume todo lo que acabamos de leer. Carácter que sin duda no solamente los ministros, no solamente los que trabajan para Dios, no solamente los pastores, sino todos deberíamos de tener firmeza. Firmeza es el tercer, mis hermanos, amén, carácter que enseña David para poder llegar finalmente al cumplimiento de Dios, finalmente a la provisión que Dios había hecho para ese momento. Firmeza, desechar consejos fuera de la voluntad de Dios. Fíjate esto, solamente el firme desechará la palabra del hombre que no confía en Dios. Solamente el firme desechará la palabra, amén, que va contra la voluntad de Dios. Solamente el firme, pueblo de Dios, amén, rechazará todo consejo que no es, amén, guiado por Dios, que no es respaldado por Dios. Solamente el firme, no importando quién se lo diga, solamente el firme permanecerá, amén, conforme la voluntad de Jehová. ¿Y por qué digo esto? Fíjate, 1 Samuel 17:32. 1 Samuel 17:32. Aún, amén, aún aunque el mismo rey de Israel le estaba dando consejo de cómo pelear, David rechazó, amén, el consejo de un hombre que no estaba guiado por Dios. Amén. Quiero que entiendas que es necesario que hagas caso a la voz de Dios. Amén. Porque Dios no está callado, pueblo. Dios sigue hablando en esta hora, en estos tiempos. El Espíritu de Dios no se ha adormecido. El Espíritu de Dios hasta el día de hoy sigue hablando a aquellos que quieren escuchar. Amén. A aquellos que quieren obedecer. A aquellos que han sido llamados para cumplir con propósito en estos tiempos. 1 Samuel 17:32. Vamos a dar lectura, amén, del 32 al 38. 32. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. 36. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. 34. David respondió a Saúl. Quiero que vea la firmeza de David en su respuesta. Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Cuando venía un león o venía un oso y tomaba algún cordero de la manada, 35, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. 36. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente, pueblo de Dios. Quiero que entienda la firmeza que Dios requiere en estos tiempos. Firmeza que aún lo que el hombre le diga, firmeza que aunque el hombre no cree en él, sigue creyendo en lo que Dios ha puesto en su corazón y a lo que Dios lo ha llamado. Aunque el mismo rey lo hacía menos, aunque el mismo rey le decía: no tienes experiencia, aunque el mismo rey le decía: tú no sabes pelear, David estaba confiado que el Dios que lo había llamado lo protegería y aún le daría la victoria de este hombre que no tenía pacto con Dios, pueblo de Dios. Quiero que entienda la importancia de tener comunión con Dios. Aquellos que en estos tiempos no tengan la comunión con Dios serán movidos por cualquier noticia. Aquellos que en estos tiempos no tengan la comunión con Dios serán movidos, amén, serán movidos como palmeras, serán movidas como olas de agua en estos tiempos y no tendrán destino. Quiero decirte ahora, pueblo de Dios, que tú eres más, amén, que cualquier otro hombre. Tú eres más que aquellos que están siendo movidas, amén, como las ramas secas al lado del frío y cuando viene el viento. Tú eres más que eso. Tú eres hijo de Dios, por lo tal tienes que permanecer como eso que te ha llamado, como un hijo de Dios fiel y firme para este tiempo, pueblo.
38. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. 39. Ciñó David sus espadas sobre sus vestidos y probó andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo he practicado. Y David echó de sí aquellas cosas. Fíjate esto, pueblo. Va a haber gente que va a ver aquellos seguros. Va a haber gente que va a ver aquellos confiados en Dios. Y van a decir que no tienes miedo, que no estás escuchando lo que está pasando, que no estás atento a lo que el presidente está diciendo. Y querrán poner, amén, sus pensamientos y su ideología en ti. Mas esta es hora en la que la firmeza debe resplandecer en ti y estar firme en Dios sobre cualquier cosa que el hombre venga y te diga. Y finalmente, pueblo, llegó la hora en el que el cumplimiento de David llegó. Finalmente llegó la hora. Después que fue probado muchas veces, llegó la hora. Después de que fue probado por su padre, después que fue probado por su hermano, después que fue probado por el rey, llegó la hora en que David vino y dio cumplimiento con su propósito, pueblo de Dios. En esta hora te quiero decir que tal vez el camino es pesado, que tal vez el camino es largo, que tal vez no entiendes el camino y el proceso, mas Dios propósito tiene sobre tu vida. Permanece y levántate, porque tú eres el David que Dios ha provisto para este tiempo, pueblo de Dios. No es hora de temorizarte, no es hora de no hacer caso a Dios, es hora de levantarte a dar cumplimiento con la promesa de Dios sobre tu vida y sobre aquellos que te esperan, pueblo. Vamos a leer esta palabra, pueblo de Dios. 1 Samuel 17:40 al 50. Tomó 5 piedras lisas de un arroyo y las metió en su bolsa de pastor. Luego, armando únicamente con su vara de pastor y su honda, comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo. Un pause, pueblo. Fíjate con qué fue. Con su vara, con sus piedras y con sus hondas. Quiero que notes que David no iba con casco, David no iba con lanza, David no iba con espada. Quiero que notes la confianza que este pequeño joven tenía en Dios. Quiero que notes que la confianza no estaba puesta en lo que David poseía en sus manos, que en lo que David sabía. La confianza no estaba puesta, amén, en la experiencia de David. La confianza estaba puesta en Dios. Quiero que entiendas que la lucha no es con las armas que tengas en tus manos o las formas que tenga la lucha. Dios la peleará por ti. Tú solamente obedece a lo que Dios te ha llamado, pueblo. Goliat caminaba hacia David con su escudo delante de él, mirando con desdén el muchacho de mejillas rosadas. ¿Soy acaso un perro?, le gritó David, para que venga contra mí un palo y maldijo a David en nombre de sus dioses. Ven aquí, les daré tu carne a las aves y a los animales salvajes, gritó Goliat. Fíjate la respuesta una vez más de aquel en que su firmeza está en Dios. David le respondió al filisteo: tú vienes contra mí con espada, contra lanza y contra jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, al Dios de Israel, de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te conquistará. Entiende, pueblo, la batalla no es tuya, la batalla es de Dios, pero tú no eres el que vencerá, sino dice la palabra, y lo dijo David: hoy el Señor te conquistará. El que vencerá la pelea será el Señor. Solamente Dios te está usando como medio para que aquellos que te ven entiendan que ha sido Dios el que te ha permanecido, que ha sido Dios el que te ha guardado, que ha sido Dios el que vencerá por ti en el nombre de Jesús. Yo te mataré y te cortaré la cabeza, y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Quiero que resumamos todo ahora, pueblo. Solamente para una cosa lo llevó Dios a David a ese lugar. Días en el desierto, días de burla,
aún consejos de hombres que no tenían a Dios, solamente lo llevaron para un cumplimiento, para que vieran que había un Dios en Israel. Hoy, pueblo de Dios, quiero que entendamos que todo esto que está pasando es para que el mundo vea que aún hay un Dios. Hay un pueblo que está atemorizado. Hoy quiero hablar a tu corazón, pueblo. Dios no se ha endormecido. Dios no nos ha dado la espalda. Dios está en cuidado a su pueblo. Pero es necesario que entendamos y nos conectemos con Él para entender que el propósito de Dios es de que vean que aún como en aquel tiempo hay un Dios, el cual es glorificado y será exaltado sobre todo lo que está pasando. En esta hora, pueblo de Dios, solamente te quiero decir una cosa. Tal vez el proceso sea difícil y sea duro. Te lo digo desde el fondo de mi corazón. Es duro aguantar, es duro permanecer, pero más que todas las cosas, no hay nada mejor que saber que Dios es el que te guarda, que Dios es el que te suple y te protege. Tú puedes decir, hermano, pero pues tú te ves muy bien, tú no te ves que estás pasando proceso difícil. Quiero decirle a aquel que me escucha en esta hora, ¿sabes por qué predico? ¿Sabes por qué hay personas aún que permanecen trabajando para la obra de Dios? Porque están agradecidos, porque aún pasando lucha y prueba hemos entendido que Dios es glorificado sobre nuestras debilidades. Sabemos que Dios aún nos tiene parados, no por nuestras fuerzas, sino porque Él ha sido bueno tanto con nosotros como nuestra familia. Es por eso que aún hay un pueblo que aún permanece llevándote palabra para que veas que el nombre de Dios será glorificado sobre esto y sobre lo que venga, que aún hay un Dios que no se ha endormecido y que dará la victoria a aquellos que permanezcan. Así te llamo ahora a ti que te estás sentado y atemorizado. Tú eres el David que Dios ha escogido, ha provisto para este tiempo, pueblo de Dios. Así que ahora es hora de que dejes todo lo que no te pertenece. Rompe las cadenas que no te pertenecen. Rompe los yugos que no te pertenecen. Rompe, amén, los consejos que no te pertenecen. En el nombre de Jesús, levántate y resplandece, porque tú eres la luz que Dios ha llevado para alumbrar en medio de la oscuridad, en el nombre de Jesús. En esta hora, pueblo, vamos a orar. Si tú me estás escuchando, quiero que ores conmigo en el nombre de Jesús. Padre, aquí hay un pueblo, Señor, que ha creído, Señor, que el Dios de Israel es el mismo hoy, es el mismo de mañana y es el mismo que seguirá siendo. Señor, te pido en esta hora, Padre Todopoderoso, que te glorifiques en cada y una de las vidas de aquellos que han permanecido, que han dicho, no importa lo que venga, Señor, yo he creído que tú estarás conmigo. En el nombre de Jesús, Señor, glorifícate, Espíritu de Dios, como fuego en esta hora. Llena las copas como fuego en el nombre de Jesús. No solamente llenes a la mitad, no solamente llenes 3/4, llena completamente, para que haya una transformación, para que haya un mover de tu espíritu y que vean que cuando he estado solo, ahí estás tú, que cuando hay muchos, ahí están tú, que en las buenas estás tú y en las malas sigues estando ahí, Señor, que tú no has terminado, que tu propósito perfecto es para mi vida y para cada uno de ellos. En el nombre poderoso de Jesús te damos la honra, Señor, te damos la gloria, Señor, solamente a ti. Pueblo, solamente sigue, procede. Y con esto me despido. Aún no es tiempo, pueblo, de que te atemorices. Tal vez estás esperando que todo pase, pero te voy a decir una cosa, perdóname, pero aún es prueba. Aún Dios está probando al pueblo. Permanece, porque si no podemos ahora, ¿tú crees que podremos mañana? Cree en Dios, cree en su llamado y cree que no se ha endormecido. En el nombre poderoso de Jesús, Dios te bendiga, pueblo. Que tu presencia llene todo. Lléname de ti.